Muy bien, hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis, hemos estado estudiando desde el principio este libro, hemos pasado a través de muchos de los eventos que van a pasar antes, durante, después del rapto de la iglesia. Hemos visto los diferentes juicios que van a caer sobre la tierra después de que la iglesia sea sacada de este mundo. Hemos visto los diferentes juicios que van a caer sobre aquellos que van a quedar atrás. Hemos visto también que durante la gran tribulación, esos 7 años que se mencionan de la gran tribulación, va a haber una oportunidad más para que la gente se salve. Pero va a ser un tiempo en el cual van a tener que morir por su fe, como lo han hecho muchos mártires antes, pero esta vez va a ser todavía peor de lo que ha sucedido hasta ahorita, porque hemos podido ver que el anticristo se va a manifestar, se va a revelar y va a venir a tratar de gobernar sobre la tierra, e inclusive va a imponer su propio sistema de gobierno, su propia religión, su propia economía, y va a buscar señalar, va a buscar marcar a todo el mundo para que una vez recibida esa marca, se nos habla de ello y se nos dice que va a ser en la mano derecha o en la frente. Una vez marcada, la gente ya no va a haber más esperanza para ella. Hemos visto cómo se nos ha dicho ya de antemano que va a haber grandes batallas, grandes cataclismos. Hemos visto cómo se nos dice de antemano que va a haber mucho sufrimiento en la tierra, tanto para aquellos que vengan a creer en el Señor Jesucristo durante esta gran tribulación, para aquellos que no van a creer, que no han creído todavía. La semana pasada llegamos al capítulo 19 y hablamos acerca de la cena de las bodas del Cordero. Y ese es el evento en el cual la iglesia juntamente con Jesucristo va a estar en el cielo durante esos 7 años de la gran tribulación, celebrando una vez que el esposo de la iglesia venga por ella y la lleve a habitar con él en el cielo durante esos 7 años. Hoy vamos a ver cómo terminan esos 7 años de la gran tribulación, termina la cena de las bodas del Cordero y ahora sí el Señor Jesucristo viene a la tierra. Pero vamos a ver que aun cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, esto no significa que inmediatamente después de su venida va a haber paz en la tierra. No significa que va a venir a la tierra y va a ser recibido por la humanidad de una manera, se podría decir, diferente a cómo lo recibió durante su primera venida. Vamos a ver que va a venir a un mundo hostil hacia Él. Vamos a ver que va a venir a un mundo que ha estado siendo preparado por el anticristo, por todo lo que ha estado sucediendo, para no querer someterse a Cristo una vez más. Y vamos a ver cómo todo va a terminar con una gran guerra en la cual todos aquellos que no quisieron aceptar la invitación a la cena de las bodas del Cordero van a morir ellos y van a de hecho ser la cena de las aves del cielo. Hoy vamos a comenzar en el versículo 9 del capítulo 19, solamente para recordar un poco lo que hemos visto y para volver a agarrar el hilo de lo que vamos a leer. Entonces en el versículo 9 de Apocalipsis 19 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El Señor, una vez más, quiero recordarles, es imperativo que les recuerde, es imperativo que les diga, porque es imperativo que ustedes también vayan y recuerden a la gente, vayan y recuerden a sus familiares, vayan y recuerden a sus amistades, que el Señor todavía está haciendo esta invitación. El Señor todavía está llamando a la gente a que participe de la cena de las bodas del Cordero. El Señor todavía ha dejado la puerta abierta para que aquellos que quieran venir puedan venir, acercarse a Él y puedan cenar con Él y Él con ellos. Sí, pero también debo decirles y recordarles que eso no va a ser a fuerzas. Nadie va a estar con el Señor que no quiera estar. El Señor nos deja a cada uno de nosotros que decidamos si queremos estar ahí o no. Cuando usted recibe una invitación a alguna fiesta, cuando usted recibe una invitación a algún evento, no porque recibió la invitación automáticamente quiere decir que va a ir a ese evento. Usted tiene que decidir ir a ese evento.
Y es lo mismo con el Señor. El Señor está invitando a todo mundo, el Señor está invitando a todo el que quiera venir a que venga a Él y participe de esas cenas, pero no todos van a querer. No todos van a querer. Entonces tenemos que estar constantemente diciendo, todavía hay oportunidad, todavía tienen esa chance, todavía Jesucristo está preparado para recibirlos. Hoy en el versículo 10 de Apocalipsis 19 dice, y yo me postré a sus pies para adorarle, a los pies del ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Noten aquí Juan, cómo quizás asombrado por la apariencia de aquel que le había hablado, se quiso postrar para adorarle. Pero el ángel no aceptó su adoración. A veces tenemos la tendencia, ¿verdad? Como seres humanos, de cuando vemos cualquier cosa que tiene la apariencia de sobrenatural, cuando vemos cualquier cosa que tiene la apariencia de algo espiritual, tenemos la tendencia a querer adorarlo, cuando menos a querer investigar más acerca de ello. Pero como dice aquel dicho, no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que tiene aspecto espiritual es digno de ser adorado, porque la adoración está destinada para uno solo y este es Dios. Y como vamos a ver más adelante, para su Hijo Jesucristo. Y desafortunadamente hay mucha gente mal informada, desafortunadamente hay mucha gente que no tiene todo el conocimiento de la palabra de Dios, que ve a los ángeles como seres divinos, los cuales deben adorarse. Permítame decirles que en todo el universo nada más hay una sola divinidad, y esa divinidad es Dios. Esa divinidad es Dios en sus tres personas, que son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ninguna otra cosa en este universo puede ser llamado divino. Así es que cuando decimos ese vestido se te ve divino, ese peinado te quedó divino, ese pastel te salió divino, estamos de alguna manera blasfemando, porque algo divino es algo que es una deidad, y nada más hay una deidad, hay un solo Dios, y este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, no porque tenga el aspecto de divinidad, no porque tenga el aspecto de espiritual, es digno de que nosotros vayamos y le adoremos. Es digno de que nosotros vayamos y le aceptemos como algo que debe de llamar nuestra atención, o que pudiéramos pensar que de alguna manera sirve para nuestro caminar espiritual. De hecho, Pablo les dice a los Gálatas que Satanás y sus demonios pueden disfrazarse como ángeles de luz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que se ha dado a la tarea de adorar y promover la adoración de los ángeles. ¿Sí? Hay oraciones a los ángeles, al ángel de la guarda. Estoy seguro que muchos de ustedes se aprendieron esa oración que dice: ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Verdad? Los ángeles, aun cuando son ministros del Señor, no son personas a las cuales les debamos orar, no son personas a las cuales debamos de pedirle favores, no son personas a las cuales debemos de ninguna manera tener en una posición más alta de lo que son. Seres creados por Dios que Él usa para ministrar a sus santos. Pero nada más, y esto nos trae a la mente las personas que adoran a los ángeles, que tienen a veces hasta altares a ciertos ángeles. Y también nos hace pensar en aquellas personas que creen que Jesús era un ángel y nada más que eso. Y los dos están equivocados. Tanto el uno como el otro está equivocado. Los primeros yerran porque los verdaderos ángeles de Dios jamás recibirán adoración. Los verdaderos ángeles de Dios que pudieran llegar a presentársenos, a manifestársenos, a venir a ayudarnos de alguna manera, si queremos adorarles, si queremos rendirle cualquier tributo, si queremos rendirles cualquier adulación, ellos, por saber que no son dignos de recibirlo, van a decir: no, como este ángel, no me debes adorar a mí, yo simplemente soy un consiervo igual que tú. Entonces los verdaderos ángeles que vienen de Dios, los ángeles que pudiéramos ver, los ángeles que pudieran manifestarse a nosotros, si en algún momento dado nosotros o alguien más los quiere adorar, van a decir: no hagas eso.
Y lo podemos ver a través de las Escrituras, y especialmente en el libro del Apocalipsis. Cada vez que Juan se quiso postrar ante un ángel, los ángeles le dijeron: no me adores a mí. Siempre los verdaderos ángeles de Dios siempre van a dirigir al adorador a presentar su adoración al único que es digno de esa adoración, que es Dios. Y si alguna vez alguien se le presenta y le dice que es un ángel, y si alguna vez algún ángel se le presenta y usted se postra delante de él por estar asombrado, por verlo como algo divino, por verlo como algo sobrenatural, por verlo como algo espiritual, y ese ángel recibe su adoración e inclusive la fomenta, sabe que ese no es un ángel de Dios, es un ángel de Satanás. Sí, porque Satanás quiere obtener la gloria de Dios. Satanás quiere que se le rinda la adoración que solamente Dios merece. Ahora, los segundos yerran porque Jesús, siendo más que un ángel, siempre ha recibido adoración. Jesús porque es más que un ángel, Jesús porque es el Hijo de Dios, Jesús porque sí es divino, Él siempre ha recibido adoración. Desde la eternidad pasada, durante su caminar aquí en la tierra y hasta la eternidad futura, como lo hemos visto a través del libro del Apocalipsis. Él sí es digno de recibir adoración, y Él sí recibe la adoración y no reprende a nadie cuando le quiere adorar. ¿Sí? La adoración es algo que le pertenece a Él, y se nos dice en las Escrituras que un día va a ser adorado por todo mundo. Un día va a ser adorado por toda criatura. Un día la adoración a Dios, la adoración a Cristo va a ser general. Jesús nunca fue, Jesús no es, y Jesús nunca será un ángel. Y una de las maneras en las que podemos comprobar eso una vez más es porque Él, a diferencia de los ángeles que hemos visto en las Escrituras, Él sí recibió adoración en diferentes ocasiones. No tiene que buscarlo. Si quiere escribir la cita y verlo después, voy a darle 4 citas en las cuales el Señor Jesús es adorado y en las cuales Él recibe la adoración de la persona que lo está adorando, sin reprenderlo y sin decir: no me adores a mí, adora a Dios. Por ejemplo, lo vemos cuando los Reyes Magos vienen a Belén y lo encuentran en la casa, en Mateo 2:11. En donde se nos dice que al entrar ellos en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron y le entregaron sus presentes. Si la palabra aquí que se traduce le adoraron es en griego prokesteneo, que quiere decir postrarse a los pies de alguien para besarlos. El único que es digno de esto es Jesús. El único que es digno de este tipo de adoración es Jesús. De nuevo en Mateo capítulo 8 y el versículo 2 tenemos la historia de un leproso que fue limpio por Jesús, y nos dice: y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Sin duda se acuerdan que Él dijo: quiero, y lo limpió, pero se postró ante Él. Al hablar de postrar, de nuevo se arrodilló, se hincó, puso su rostro a tierra, besó sus pies y le dio la adoración que solamente Dios debe recibir. En Mateo 9:18, un principal de la sinagoga nos dice: mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Una vez más vemos la adoración presentada, dada por este principal de la sinagoga. Ahora póngase a pensar usted: para ser principal de la sinagoga se tenía que conocer la ley, se tenía que conocer la palabra de Dios, se tenía que conocer lo que la palabra de Dios decía. Y sin duda este principal de la sinagoga sabía que no podía ni debía jamás postrarse delante de ninguna persona, especialmente de ningún hombre aquí en la tierra. Sin embargo, este hombre, al ver lo que Jesús había estado haciendo, al ver las obras de Jesús, lo reconoció como lo que en realidad era: divinidad. Alguien que venía de parte de Dios, alguien que estaba haciendo milagros y obras que no se habían visto antes en Israel. Y al ver él todo lo que estaba haciendo y reconocerlo como Dios, vino y se postró ante él. En Mateo 14:33
Se nos dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor calmó los mares, cuando los discípulos estaban en la barca? Al ver ellos la obra que hizo, al ver ellos que tanto el mar como los vientos le obedecieron, se dieron cuenta que tenía poder sobre estos elementos naturales, y que el único que podía tener ese tipo de poder, que el único que podía tener esa clase de poder, tenía que ser aquel que los había creado, aquel que lo dominaba todo. Y al reconocerlo como Dios, se postraron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Puede leer todos esos 4 pasajes. En ninguno de ellos el Señor Jesucristo les dice: levántense, yo solo soy un hombre, o yo solo soy un ángel, o yo solo soy un consiervo juntamente con ustedes. Aun cuando el Señor Jesucristo vino a enseñarnos a servir, recibió la adoración porque Él es Dios y porque Él es digno de esa adoración. Y debemos recordar también las palabras del apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos 9 al 11. Pablo escribe: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces claramente podemos ver que Jesús no es un ángel, no era un ángel, nunca ha sido un ángel, nunca será un ángel, porque Jesucristo es Dios. Ahora, en la segunda parte del versículo 10 de Apocalipsis 19, noten lo que el ángel le dice a Juan: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. De nuevo, ¿por qué? Porque este es un ángel de Dios, este es un ángel enviado por Dios, este es un ángel que viene a cumplir con la obra de Dios, es un mensajero de Dios. Y como mensajero de Dios, como alguien que ha estado al lado de Dios y que conoce a Dios, sabe que el único digno de adorarse es Dios. Sabe que cualquier persona, cualquier pastor, cualquier sacerdote, cualquier profeta, cualquier apóstol, cualquier persona que reciba cualquier tipo de adoración de parte de los hombres y no sirva únicamente como el conducto por medio del cual esa adoración es rechazada y dada a Jesús, no es de Dios. No es de Dios. Y debemos de tener eso mucho en mente, porque existen en nuestros días muchas personas que supuestamente hacen milagros, muchas personas que se llaman a sí mismos apóstoles, muchas personas que se llaman a sí mismos profetas, o gente que dice tener el espíritu de profecía. Pero ¿sabe qué? Con todas las profecías que dan y con todos los estudios que presentan y con todas las obras que hacen, nunca buscan el acercar más a la gente a Cristo, sino que lo que buscan es hacerse de nombre ellos mismos. Buscan alcanzar fama por lo que están haciendo, supuestamente en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, porque lo que quieren hacer es exaltarse a sí mismos, porque lo que quieren hacer es que la gente, los hombres, los admiren. Sí, pero ¿sabe qué? Hasta un reloj de compuesto le dice la hora correcta 2 veces al día, ¿no es cierto? Entonces hay falsos profetas que de vez en cuando le atinan. Y porque de vez en cuando le atinan, hay gente que los tiene en muy alta estima, que los adora, que les recibe sus palabras como si fueran las mismas palabras de Dios. O sea, hay mucha gente profetizando y declarando y decretando cosas. ¿No les ha tocado eso? Yo decreto prosperidad en todo lo que haces. Yo decreto sanidad en tu enfermedad. Yo decreto y declaro esto y lo otro y aquello. Y luego cuando no pasa, ¿qué es lo que dicen? No fue el profeta, fuiste tú porque no tuviste suficiente fe. ¿Sabe qué es lo que dice Dios acerca de aquellos que dicen esto va a suceder y no sucede? Dios los declara falsos profetas y deben ser apedreados por aquellos, deben ser apedreados hasta que mueran por sus falsas profecías.
Pero hay mucha gente que no lo ve, hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios. Y muchas veces reciben estas profecías, muchas veces reciben estas declaraciones de prosperidad. Y luego cuando no hay prosperidad, no se desilusionan con el profeta, se desilusionan con Dios. Y el profeta lo único que hace es que tú no tuviste suficiente fe. Si tú hubieras tenido suficiente fe, entonces esto hubiera sucedido. O si no es por la fe, no, es que hay pecado en tu vida. Y si no hubiera pecado en tu vida, entonces Dios te hubiera concedido eso. Y ellos mismos se convierten en dioses soberanos que tienen la habilidad para decretar algo, como si alguien les hubiera dado la autoridad para hacerlo, simplemente porque ellos se dicen serlo. Es una falsedad. Déjeme decirle que el verdadero espíritu de profecía siempre dará testimonio de Cristo. Y siempre dará testimonio también de su obra en la cruz. Y siempre nos señalará que el regreso de Jesús es inminente. En otras palabras, va a ser en cualquier momento. Todas las otras profecías, todo lo demás, todos aquellos que hablan de prosperidad y de sanidad, ¿saben qué? Están profetizando cosas que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Eso es lo que hay en su corazón, eso es lo que su corazón desea. Y creen que porque lo declaran, creen que porque lo dicen, porque se han creído la mentira de que si uno lo pronuncia, se hace. Están esperando de parte de Dios, y Dios no es el mesero y el corre ve y dile o corre ve trae de nadie. Él es un Dios soberano que Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quién Él quiere, en dónde Él quiere, por sus razones muy particulares. Que Dios nos quiere bendecir, sí nos quiere bendecir. Pero a cada uno de nosotros nos bendice en diferentes medidas, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades para recibir bendición. Han oído el dicho mexicano, por eso Dios no les da alas a los alacranes. Sí, yo creo que Dios por eso a mí no me hizo rico. Porque si me hubiera hecho rico, olvídese. No me puedo ni imaginar qué haría. Pero ¿sabe qué? Prefiero ser pobre y estar en la voluntad de Dios a ser rico y que esas riquezas me hagan olvidarme de Dios. Entonces el verdadero espíritu de profecía siempre dará testimonio de Cristo, de su obra en la cruz, de su inminente regreso. Eso es lo que nos dice en el versículo 10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. David Hawkins, muy buen maestro, yo tuve la oportunidad de leer uno de sus libros acerca del libro del Apocalipsis. Dice lo siguiente: cualquier enseñanza de profecía que no lleve a nuestra mente y corazón a pensar en Jesús no ha sido comunicada de una manera apropiada. Cualquier mensaje de profecía debe de inmediatamente llevar nuestro corazón, llevar nuestra mente a pensar en Jesús, a pensar en lo que Él ha hecho por nosotros, a pensar en que Él está por regresar en cualquier momento. Esa es la verdadera profecía. Ahora, note Apocalipsis 19, vamos a leer los versículos 11 al 16. Juan escribe: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con eso debería ser suficiente, pero hay tanta información en estos versículos que vienen a abrirnos, a revelarnos tantas cosas que hay escritas en el Antiguo Testamento y que se escribieron de Cristo en el Nuevo Testamento también, que es necesario que escudriñemos estos versículos para que veamos de nuevo que esto no es algo que Dios está inventando o ideando de último minuto. Siempre les he dicho, mientras hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis, Dios no hace nada de última hora.
Todo lo que vemos que se desenvuelve y se revela en el libro del Apocalipsis son cosas que Dios ya nos ha revelado en el Antiguo Testamento, que ahora Jesucristo ha venido a presentar claramente para que nosotros conozcamos y sepamos que hemos creído la verdad. Entonces de nuevo el versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Note, vi en el cielo y he aquí un caballo blanco. De repente Juan ve hacia el cielo se abre y sale un jinete montado en un caballo blanco. ¿Se acuerda en las películas? Hay una compañía de cine, no me acuerdo cómo se llama, sale un Pegaso al principio, así se abren las nubes y sale un sol y luego sale un Pegaso. Así me imagino yo que así es como va a ser. El mundo va a estar todavía doliéndose de las copas de la ira de Dios, todavía va a estar doliéndose de todos los juicios, y de repente se va a abrir el cielo y se va a ver un caballo blanco que va a aparecer. Es como si todo lo que ha pasado a través del Apocalipsis, esto como si todo lo que se nos ha presentado era un preámbulo nada más a este preciso momento. Esta es verdaderamente la revelación de Jesucristo. Ahora Jesús regresa a la tierra, y como las mismas escrituras lo dicen, todo mundo lo va a ver. Ahora pudiéramos decir, bueno, pero eso es qué bárbaro, eso es una fantasía tremenda. Tú mismo lo has dicho, una compañía de cine y alguien pudo haber ideado eso, pero sabe que estas cosas como estas no son ideadas por el hombre nada más así. Son demasiado fantásticas, son demasiado grandiosas. Y cuando las vemos a la luz de lo que la palabra de Dios dice, nos damos cuenta que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que se va a manifestar con toda esta gloria un día. El profeta Isaías, haciendo una oración en sus tiempos cuando estaba profetizando al pueblo de Israel, clamando a Dios en Isaías 64, los versículos 1 al 3 creo. Dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen en tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Esto es lo que el profeta Isaías estaba pidiendo. Esto es lo que el profeta Isaías estaba clamando. Y aquí en Apocalipsis 19 podemos ver que aquella oración de liberación que el profeta Isaías hizo en aquellos momentos, ahora se está cumpliendo en todo su esplendor. Esto le da nuevo sentido a ese salmo que dice que Dios quiere darnos los deseos de nuestro corazón, cuando nuestros deseos están de acuerdo con su perfecta voluntad. Dios quiere darnos todos los deseos de nuestro corazón, pero Él quiere que estemos seguros de que nuestros deseos están de acuerdo con los deseos de Él. A veces tenemos deseos en nuestro corazón que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Tenemos deseos en nuestro corazón que nada tienen que ver con los planes de Dios para nuestra vida. Y creemos que los planes que Dios tiene para nuestra vida son únicamente planes, de nuevo, lo tengo que volver a decir, prosperidad, sanidad y felicidad. A veces los planes de Dios traen sufrimiento y tenemos que, como Isaías, decir: oh Señor, si tan solo pudiera ver los cielos abrirse y verte descender. ¿Sabe qué? No tenemos que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a descender con Él cuando esto suceda. Me llama tanto la atención. O sea, no deja de asombrarme la palabra de Dios cuando la leo. Note por favor la pasión del profeta. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia.
Qué pasión. Y me pregunto yo, ¿esa es la pasión con la que yo busco a Dios? Esa es la pasión que yo muestro al querer que Dios mande a su Hijo ya. Porque si no es, debo aprender de Isaías. Y todos debemos aprender de Isaías y clamar a Dios de esa manera. De nuevo, el Señor Jesucristo habló de este evento, el Señor Jesucristo habló de este día. Previnió a sus discípulos y a través de ellos a nosotros de que este día iba a llegar. En Mateo 24, los versículos 29 y 30 dice esto, el Señor Jesucristo hablando: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de esos 7 años de tribulación, después de que la cena de las bodas del Cordero se lleven a cabo, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Muy semejante a lo que el profeta Isaías profetiza y dice en Isaías 64. Versículo 30 de Mateo 24 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces lo van a ver descender del cielo. Toda la tierra lo va a ver. Toda la tierra lo va a poder observar. Toda la tierra va a ser testigo de la venida gloriosa de Cristo a esta tierra una vez más. Marcos lo dice de esta manera en Marcos 13, los versículos 24 al 27, en donde dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y el versículo 27 dice: y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo de la tierra. Y note que dice hasta el extremo del cielo. Todos sus santos, aquellos que hayan pasado por la gran tribulación y hayan creído en Él, aquellos que están en el cielo con Él ya por haber sido raptados con el rapto de la iglesia, aquellos que hayan creído y hayan sido martirizados y muertos por su fe en Jesucristo durante la gran tribulación, todos van a ser recogidos con Él, todos van a ser juntados con Él y todos vamos a descender juntamente con Él a la tierra. Yo no sé usted, pero esto me hace que se me enchine el cuero, oiga. Porque va a ser glorioso. Va a ser hermoso, va a ser como nada que nos podamos imaginar. Y sabe que no solamente sabemos esto, sino que sabemos exactamente a dónde va a llegar el Señor cuando regrese. Sabemos exactamente a dónde vamos a llegar. Así es que si se está muriendo por ir a Israel y ver el monte de los olivos y todas esas, no se preocupe. Un día va a llegar y va a poner su pie juntamente con el Señor Jesucristo sobre ese mismo monte. Porque eso es lo que nos ha dicho, eso es lo que nos dejó dicho antes de irse. ¿Se acuerda cuando se reunió con sus discípulos y les dijo que se volvieran a Jerusalén y se quedaran ahí hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos y luego tuvieran el poder para ir a ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra? ¿Se acuerdan dónde estaban cuando ascendió al cielo? En Hechos capítulo 1 y el versículo 12, después de que el Señor Jesucristo les da estas instrucciones, dice: entonces volvieron ellos, los discípulos, a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Se acuerdan los ángeles? Se les aparecen a los discípulos y le dicen: hombres galileos, ¿por qué están ahí viendo hacia el cielo? Este mismo Jesús, este Jesús, de la misma manera en la que ha ascendido al cielo, un día va a descender también. Y ascendió en las nubes, y va a venir entre las nubes, pero en su caballo blanco. El profeta Zacarías
Zacarías 14, los versículos 1 al 5 lo dice de esta manera: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad es al sur. No es exactamente lo que Isaías estaba pidiendo al Señor que hiciera en Isaías 64. Versículo 5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Y note lo que dice al final de este versículo: y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿quién? Todos sus santos. Todos sus santos. Glorioso día del Señor. Luego nos dice: y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Misma descripción que se da de Jesús en otros capítulos de Apocalipsis, especialmente en Apocalipsis 3, los versículos 7 y el versículo 14. Y se nos dice que con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga y pelea. Va a venir a hacer justicia. Va a venir a pelear. Ahorita Dios no está impartiendo justicia. Si Dios estuviera impartiendo justicia ahorita, nos iría muy mal a muchos de nosotros. Ahorita Dios está impartiendo gracia, misericordia, amor, mansedumbre, templanza, benignidad, paciencia, bondad. Y es esa bondad la que nos debe llevar al arrepentimiento. Eso es lo que eso es lo que el Señor Jesús está haciendo ahorita. Pero va a llegar el día en que va a venir y con justicia va a juzgar, con justicia va a pelear. Nadie va a poder decir: pero no es justo, no me diste suficiente tiempo. Yo creo que 2000 años es suficiente tiempo. Pero es que yo apenas tengo 34. Bueno, son 34 años de paciencia que Dios le ha mostrado. Es mucha más paciencia de la que nosotros mostramos a veces con nuestros semejantes. ¿Sabe que en su primera venida el Señor vino a proclamar las buenas nuevas del Evangelio? Su segunda venida va a ser completamente diferente. Completamente diferente. En Lucas capítulo 4, comenzando con el versículo 16, hablando del Señor Jesucristo, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, que quiere decir Cristo, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El versículo 20 dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les leyó lo que el profeta Isaías había escrito cientos de años antes, y les dijo: hoy esto que les acabo de leer se ha cumplido delante de sus propios ojos. Es una profecía de Isaías. Pero ¿sabe qué? Jesús no la citó completamente.
Jesús dejó algo fuera de esa profecía, porque las cosas que Él citó de esa profecía tenían que ver con su primera venida. Lo que sigue tiene que ver con su segunda venida. Isaías 61, los versículos 1 y 2, el profeta escribe: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y luego la segunda parte del versículo 2 dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Su primera venida se cumplió lo primero. Cuando Él venga de nuevo se va a cumplir lo segundo. Se va a llevar a cabo la venganza de Dios sobre aquellos que no han creído en Él. Día terrible. Digo, nosotros como cristianos anhelamos la venida del Señor, ¿verdad? Especialmente sabiendo que vamos a venir con Él, especialmente sabiendo que vamos a venir a reinar con Él. Pero el incrédulo debería de temblar al saber que va a llegar este día. Y nosotros, si en realidad amamos a aquellas personas que conocemos, que son parte de nuestra familia, que son incrédulas, les estuviéramos advirtiendo constantemente de que este día se va cerca y de que un día va a llegar y no va a haber marcha atrás. Nos sigue diciendo en Apocalipsis 19: y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero una vez más, y con justicia juzga y pelea. El hecho de que se describa con estos nombres a Jesús nos muestra que el Señor es fiel y que Él va a cumplir con sus promesas, tanto de bendición para el creyente como las que hablan de juicio para el incrédulo. Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no va a cambiar de manera de pensar. Dios no va a decir después de 7 años de tribulación: ya sufrieron suficiente, ya no pueden soportar más, pobrecitos, ya fue suficiente castigo. Dios no es como nosotros, que prometemos a nuestros hijos que algo va a suceder, va a haber consecuencias si hacen esto, va a haber consecuencias si hacen aquello, y luego lo hacen, y las consecuencias, ay, pobrecito, pobrecito. No, Dios cuando venga con su juicio, Dios va a venir y lo va a llevar a cabo porque así lo ha prometido, porque Él es fiel y Él es verdadero. En el versículo 12 de Apocalipsis 19 dice: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Ahora podríamos, como muchos expositores de la Biblia, especular acerca de este nombre que el Señor traía escrito. Pero yo creo que si fuera importante para nosotros saber cuál era este nombre, si fuera importante que nosotros hoy supiéramos qué nombre es, Dios se lo hubiera revelado a Juan y Juan a través de las Escrituras a nosotros. Pero como no lo ha hecho, quiere decir que para Dios este nombre no era suficientemente importante como que nosotros lo supiéramos. Así es que no nos da ninguna explicación, y yo tampoco voy a tratar de darles esa explicación. Porque hay cosas que vamos a poder saber cuando lleguemos a su presencia y le vamos a poder preguntar personalmente. ¿Qué quiere? ¿Que yo le diga, especule, le dé mi opinión, o preguntarle a Dios mismo cuál era ese nombre? Yo creo que lo segundo es mejor, ¿no cree usted? Así lo va a recibir de su misma boca y no va a tener que decir: pero Carlos dijo. No quiero que diga: pero Carlos dijo. Si alguna vez le pregunta el Señor cuando esté en el cielo: ¿qué fue lo que dijo Carlos acerca de esto? Mi más grande anhelo es que diga: lo único que dijo fue lo mismo que tú dijiste. Entonces no voy a especular. Versículo 13: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y qué pudiéramos decir del Verbo de Dios? Tantas cosas que hay. Cuando estudiamos el Evangelio según San Juan, estudiamos el capítulo 1 y el versículo 1, hicimos un estudio muy extenso y profundizado acerca del Verbo de Dios. Usted puede buscarlo en nuestra página de internet y escucharlo en su totalidad si quiere. Hoy nada más quiero referirme
a Juan 1:1, en donde el mismo apóstol Juan, que es el que escribió el Apocalipsis, escribió: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 14 de Juan 1 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algo que sí voy a decir acerca del verbo. En la lengua española el verbo significa acción. Cuando leemos que algo es un verbo, ¿se acuerda de la escuela? Ar, ir, ¿verdad? Todo eso implica acción. Vamos a ir, vamos a comer, vamos a nadar. Yo creo que la razón por la que a Jesús se le llama el verbo es porque esto nos indica que en Jesús las acciones de Dios son llevadas a cabo delante de los hombres. En Jesús las acciones de Dios son llevadas a cabo delante de los hombres. Queremos ver a Dios, queremos ver cómo es Dios, queremos ver las cosas que hace Dios, vemos a Jesús. Queremos conocer el corazón de Dios, queremos conocer la mente de Dios, queremos saber cómo es que Dios haría las cosas en algún momento dado, bajo algunas circunstancias. Vamos a ver lo que hizo Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, estaba con Dios. Y cuando hablamos del principio no quiere decir que en el principio comenzó a ser el Verbo, sino que la traducción correcta debería ser: en el principio, cuando el principio comenzó, ya estaba el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, Jesucristo, entonces nos indica las acciones de Dios físicamente representadas en el Hijo de Dios, Jesús. Al ver el carácter de Jesús, vemos el carácter de Dios. Un carácter de humildad, un carácter de amor, un carácter de bondad, un carácter que ofrece perdón. Pero también podemos ver la justicia de Dios. Cuando llega al templo y voltea las mesas de los cambistas y los echa afuera y les dice: mi casa debe ser casa de oración, y ustedes las han hecho una cueva de ladrones. El Verbo, las acciones de Dios manifestadas o llevadas a cabo por medio de su Hijo. Y lo podemos ver en todos los aspectos de la creación de Dios. Lo podemos ver en la redención del hombre, en la reconciliación del hombre con Dios, y lo podemos ver también en el juicio final. Pablo escribe en Colosenses 1, 15 al 17, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Ahí lo vemos en la creación. Todo fue creado por medio de Él, todo fue creado para Él. Pero también lo vemos en la redención de la humanidad. Lo vemos en el plan de salvación de Dios para la humanidad. En el versículo 20 de ese mismo pasaje dice: y por medio de Él, de Jesús, Colosenses 1, 20, y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo, con Dios, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Podemos ver entonces la acción de Dios en la creación, en la redención, y sabe que lo va a hacer también en el día del juicio.
Porque el que va a juzgar a todos es el Hijo de Dios. El que va a reunir a todos para pasar juicio sobre ellos es el Hijo de Dios. Juan 5, los versículos 21 al 24 nos dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre, note por favor esto, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Cuánto juicio dio al Hijo? Todo el juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en el Hijo tiene al Padre también, pero el que no honra al Hijo no tiene al Padre. Yo no sé cómo hay gente que se atreve a decir cosas como: con María todo, sin María nada. ¿Quién es el que tiene todo el juicio? Jesús. ¿Quién es el que tiene la habilidad para dar vida eterna? Jesús. ¿Quién es el que tiene la habilidad para resucitar muertos? Jesús. No sé cómo hay gente que dice: yo no puedo separarme de esta religión porque el profeta que la estableció, ya sea Joseph Smith o Charles Taze Russell o Martha White o quien haya sido, dice que esta es la verdad y lo que tú me estás diciendo no va de acuerdo con ellos, así es que yo no puedo tomar tus enseñanzas como verdaderas. ¿Saben qué no son mis enseñanzas? Son las enseñanzas de Jesús. Él mismo nos está diciendo aquí que todo juicio le ha sido dado a Él por el Padre. Que el Padre a nadie juzga. Es Jesús. Y por eso es tan importante que estemos seguros que creemos en Jesús. Y no solamente que creemos en un Jesús, sino que creemos en el Jesús de la Biblia. Porque si no creemos en el Jesús de la Biblia, el bienestar de nuestra alma eterna depende de ello. No podemos creer en ningún Jesús que nos haya presentado el hombre. No podemos creer en ningún Jesús que nos haya presentado algún profeta. No podemos creer en ningún Jesús que no esté completamente de acuerdo con y que visto a la luz de la palabra de Dios sea el Jesús del cual nos hablan las Escrituras. Versículo 14. De Apocalipsis 19 dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos también. La semana pasada vimos que a la esposa se le dio el derecho de vestirse de lino blanco, fino. ¿Qué quiere decir? Que somos nosotros los que volvemos con Él. Versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué quiere decir que pisa el lagar? El lagar era un lugar en donde se recogían todas las uvas y ahí se ponían, podría ser de cemento, de concreto, de piedra, y ahí se ponían todas las uvas y luego alguien se metía dentro de esa pila y empezaba a pisotearlas, empezaba a pisarlas para que saliera todo el jugo. Y las trituraba completamente. Y así se hacía el vino. Y lo que se nos está diciendo aquí es que va a llegar el día en que Jesús va a pisotear de esa manera a todos sus enemigos. Jesús va a pisotear de esa manera a todos los que no han creído en Él. El Jesús misericordioso, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de compasión, va a ser el juez justo y verdadero. Y porque es justo y verdadero, va a tener que llevar a cabo su juicio. En Salmo 2 dice lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. De nuevo quiere decir Cristo. Diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. ¿Se vio usted? Va a llegar el día. Va a llegar el día. En Salmo 45, los versículos 1 al 7 dice: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Luego note lo que dicen los versículos 3 y siguientes. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te ensañará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios ama la justicia. Jesús ama la justicia. El lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Él. En Apocalipsis 14:20 se nos habla de este mismo lagar y se nos dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, que son aproximadamente 200 millas. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, nos dice el escritor a los Hebreos. Horrenda cosa. En Romanos 2, 5 y 6, Pablo escribe: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la salvación del justo juicio de Dios, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Saben que, una vez más, tengo que aclarar, no digo estas cosas para hacer que nadie le dé miedo. Yo no puedo hacer temer a nadie. Los digo porque están en la palabra de Dios. Y estas palabras tienen dientes. Y estos dientes muerden y causan dolor. Y no estaría bien que yo me esforzara por quitarle los dientes a las palabras que Dios ha escrito en este libro, con la intención de que muerdan y causen dolor, para que ayuden a reaccionar a la gente al estado espiritual, moral en el que se encuentra. Es necesario. Es necesario. Dios lo manda así. El versículo 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora sí va a ser lo que en verdad es.
Ahora sí va a ser lo que el Señor siempre ha dicho que es. Ahora sí va a ser lo que nosotros decimos que es. Ahora sí todos nosotros vamos a ser justificados en creer lo que creemos acerca de Él. Y los que se reían y se burlaban van a estar del otro lado. Y no va a haber nada que puedan hacer. Primera de Timoteo 6, Pablo escribe a Timoteo y le dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 17: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Otra cena, pero muy diferente a la cena de las bodas del Cordero. Noten a la cena que los están invitando. Versículo 18: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Note, el Señor está invitando a las aves del cielo a otra cena, a comer a una cena diferente, en la cual va a haber carne de todo tipo de personas. Reyes y esclavos, fuertes y débiles, ricos y pobres. De todo tipo de personas, porque de todo tipo de personas van a rechazar la invitación del Señor. Esta es la preparación de la gran matanza que se llevará a cabo durante la guerra del Armagedón. Por eso el Señor mismo lo dijo en Mateo 24, versículos 26 al 28. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, hablando del Cristo, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esta venida, su caballo blanco con todos sus ejércitos, va a ser visto por toda la humanidad. Y cuando se lleve a cabo la guerra del Armagedón y Jesucristo finalmente venza a todas las naciones que van a luchar contra Él, y las aves son invitadas por el Señor a comer la carne de aquellos que lucharon contra Él. Y desafortunadamente, para cuando esto suceda, será demasiado tarde para los que no aceptaron la invitación a la cena de las bodas del Cordero. Ellos serán invitados a otra cena, pero ellos serán la cena. Ellos no van a ser los que van a cenar. Por eso el Señor Jesucristo dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Versículo 19: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Saben que hablábamos el domingo pasado en el mensaje de este domingo que pasó, cómo la Biblia no es simplemente un libro lleno de reglas que nos habla de las cosas que como cristianos podemos o no hacer, o debemos o no hacer. La Biblia nos habla de lo que Dios ha hecho para que ninguno de nosotros tengamos que recibir la justicia santa, pura y perfecta de Dios. La Biblia es una herramienta que podemos usar para advertir a los que no han creído acerca de la ira que está por caer sobre Satanás y sobre aquellos
que no aceptan la gracia de Dios. Y tenemos que usar mensajes como este para vernos nosotros mismos, para ver en dónde nos encontramos nosotros mismos. No es un regaño, no es una llamada de atención, no es nada más que la preocupación de un pastor que se le ha encargado exponer la palabra de Dios al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda verse en el espejo de esa palabra y pueda decir, ok, estoy listo. O quizás decir, no estoy listo, hay cosas que tengo que hacer todavía. Yo pensé que era salvo, pero no lo soy. Yo pensé que estaba caminando como complace a Dios, pero no lo he estado haciendo. Necesito hacer cambios en mi vida porque la palabra de Dios me dice que todo esto es real, que todo esto es verdad, que Dios es verdadero, que su juicio sí va a llegar, que el día se acerca. Pablo dice en 1 Corintios 11, versículos 31 y 32, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas si siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sabe qué? Dios nos llama a que nos examinemos nosotros mismos y a veces nos castiga, nos reprende, nos corrige, nos disciplina, para que no vayamos a ser condenados con el resto del mundo. Porque Él ya pagó por nuestros pecados. No hay necesidad de que nosotros vayamos a volver a pagar. Él ya pagó y lo único que tenemos que hacer es decir, sí, Señor, recibo el sacrificio de tu Hijo Jesús. En Lucas 6, los versículos 46 al 49, y con esto vamos a terminar. Señor Jesús pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Permítame preguntarle a usted en esta noche, ¿sobre qué está fundada su fe? ¿En qué está basando su salvación? ¿Se ha examinado a sí mismo? ¿Ha podido ver el espejo de la palabra delante de usted y ha podido identificar cosas que necesitan cambiar? ¿Le aconsejo algo? Como pastor, como hermano, como amigo, haga lo que tenga que hacer. Haga lo que tenga que hacer. No le importe lo que digan los demás. No le importe lo que piensen los demás. El Señor todavía está haciendo la invitación. Acepte la invitación antes de que sea demasiado tarde. Porque Dios es verdadero y todos los hombres son mentirosos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, como cristianos que somos, a asegurarnos, oh Dios, que nuestra fe está fundada en esa roca que es Jesucristo, que hemos creído con todo nuestro corazón, que hemos aceptado con gozo, con gusto, sin ninguna reserva, la invitación a ser parte de la cena de las bodas del Cordero. Te pedimos, Señor, cada uno de nosotros, comenzando conmigo mismo, que nos ayudes a escudriñar nuestro corazón, que nos alumbres y a la luz de tu palabra nos juzguemos nosotros mismos aquí hoy. Y te pedimos, Señor, que si hubiera necesidad de
corregirnos, de disciplinarnos, de llamarnos la atención. Lo hagas, oh Dios, para que tu juicio sobre nosotros sea aquel que nos dirige a acercarnos más a ti y no seamos juzgados con el resto del mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos hoy a poder ser como el profeta y decir como el profeta: oh, que partieras los cielos ahorita mismo y vinieras por nosotros, porque estamos listos, porque estamos preparados. Y si alguno piensa que no lo está, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Lo único que tiene que hacer es clamar a Dios, arrepentirse, pedir perdón y caminar en dirección opuesta a la que va. Señor, nos encomendamos a tu mano de gracia. Confiamos en tu bondad y en tu misericordia. Y te damos gracias que por el poder de tu Espíritu usas tu palabra para hablarnos a cada uno como necesitamos escuchar tu voz. Ayúdanos a siempre escuchar tu voz y a ser obedientes a ella. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Y todos dijeron: amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos la semana entrante. 2 capítulos más. 2 capítulos. Bye bye.